Sí. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí desde el Centro de Bienestar Monclova con una plática muy interesante que vamos a desarrollar el día de hoy. Mónica. Así es, quisimos hacer este video para todas aquellas personas que estén pasando por una situación difícil y vamos a mencionar algunos puntos que nos ayudan a eliminar de nuestra vida el sufrimiento. O sea, ¿cómo podemos eliminar el sufrimiento de nuestra vida? Y espero que este video les ayude un poco para todos, como les digo, para todos aquellos que estén pasando por situaciones difíciles. Y bueno, todos hemos pasado en algún momento. Sí, en algún momento todos hemos pasado por situaciones complicadas, pero creo que tu plática del día de hoy es muy interesante porque nos va a ayudar a sobrellevar las situaciones, a no tomarlas tan a pecho y a buscar sanarlas. Quédese con nosotros, comenzamos. El primer punto que nos va a ayudar a salir o eliminar de nuestra vida el sufrimiento es, lo voy a empezar con una pregunta: ¿quién puede poner fin a nuestro sufrimiento? ¿Tú qué piensas? Bueno, muchas veces buscamos la sanación de ese sufrimiento por algo que nos afecta externamente, por algo que está sucediendo. No, si tengo dinero, si tengo salud, si se sana la persona que yo quiero, no sé, mil cosas. Sí, así es. Yo creo que la persona que puede poner fin a nuestro sufrimiento somos cada uno de nosotros. Es cierto que cuando nosotros buscamos ayuda, que es muy importante, ya sea una terapia, una ayuda externa, sí llega a ser una ayuda muy importante, pero principalmente nosotros somos los que vamos a salir de ese sufrimiento. Y como dice el dicho, o sea, si la persona no quiere salir de donde está, no va a salir, así le ayude su familia, su esposo, no sé, vamos a decir gente cercana, puede hacer hasta lo imposible por tratar de ayudarla, pero si no es la misma persona que desea salir de esa situación, nadie la va a sacar de ahí. Entonces, no hay manera. Sí, no hay manera, es muy difícil. Y regularmente nosotros siempre buscamos algo externo, que nos ayude, algo externo, como cuando tenemos hambre, pues buscamos comida, tenemos frío, pues buscamos cobijarnos, sí. Así también siempre estamos buscando algo externo para salir del sufrimiento, pero no, o sea, eso externo no nos sirve, vamos a decirlo así, si la intención de la persona no es salir de esa situación. Hay otra cosa que hay que diferenciar, es importante, que no es lo mismo dolor que sufrimiento. El dolor es algo que llega a nuestra vida y que no podemos cambiar. Llega una situación que nos lastima, pues sentimos dolor, claro. Pero una cosa es el dolor y otra cosa es que ese dolor ya lo hagamos sufrimiento. Crónico. Exactamente. Que lo hagamos parte de nuestra vida. Sí, hay gente que puede pasar mucho tiempo y ese dolor de esa situación ya la convirtió en sufrimiento y tiene una pérdida de, ya sea de lo que sea, y sigue, y pueden pasar años o puede pasar toda la vida. Y puede pasar toda la vida. Y bueno, a mí me ha tocado ver personas que viven todas años y años sobre años, y siempre con el yo pobrecito. Me pasó esto, sufrí esto, viví esto, y se quedan atorados, se quedan enganchados en esa actitud, en esa situación, sin poder sanarla, sin poder salir adelante, crecer, evolucionar. Digo, al final del día, a esta vida venimos a eso. Sí,
El punto número 2 que nos ayuda a salir del sufrimiento es la aceptación de la cosa que estamos pasando. Eso es muy importante porque cuando no aceptamos lo que está pasando, pues ¿cómo podemos superarlo? Hay que aceptarlo, hay que entender que lo que pasó es porque así tenía que pasar. O sea, así tenía que pasar, así, si quieres decirlo, ya estaba escrito, así nos tocaba pasar cierto detalle, cierto, no sé, lo que estemos pasando. Y es bien importante que lo aceptemos, lo veamos de esa manera, porque yo creo que a este mundo venimos a aprender, a evolucionar, a reflejar luz. Y pues bueno, no, a todo mundo nos pasan situaciones que pues, realmente no quisiéramos que pasaran, pero hay que aprender a aceptar la situación como un aprendizaje sobre todo. Siempre nos quedamos con esa sensación de que yo no merecía esto. Mientras no aceptes la situación que te está pasando, imposible va a ser de sanarlo. Es como cualquier persona adicta a drogas, alcohol, a lo que sea. Si no acepta que está en un problema, nunca va a poder sanarlo, nunca va a poder superarlo. Y todos estos puntos que estamos dando, bueno, la aceptación no es fácil. Todos estos puntos que vamos a mencionar no son fáciles, porque a veces nos cuesta trabajo que algo que queremos no suceda y eso nos causa sufrimiento y queremos a fuerza que pase lo que nosotros queremos. Pero hay que aceptar las cosas, o sea, hay que aprender a aceptarlas y que esas situaciones por las que estamos pasando, pues que Dios también, o sea, Dios nos las pone en nuestra vida para aprender, para evolucionar, para que a través de esa oscuridad en la que podamos estar, podemos reflejar luz. Porque yo creo que es a través de la oscuridad es cuando más se puede reflejar luz. Sin duda alguna. Las estrellas se ven mejor de noche, de día no se ve ninguna. Así es, exactamente. Entonces, es difícil estar en una situación que nos duele y a veces nos entercamos y hasta le pedimos a Dios que pase lo que nosotros queremos. Pero tal vez va a ser todo lo contrario, porque así es el propósito que Dios quiere para nuestra vida. Pero en un determinado caso, pues podemos pedirle a Dios que nos dé fortaleza para poder aceptar lo que estamos pasando. Y para poder superarlo, porque no aceptarlo también dice Dios, te estás equivocando. O sea, queremos a veces que las cosas sucedan o que las cosas se den como nosotros queremos. Y convertimos a Dios en nuestro servidor. Sí. Queremos. No lo convertimos, sí, pero queremos convertirlo. O sea, le decimos, Dios, estás equivocado, Señor. Las cosas no deberían de ser así. Deberían de ser así. Yo me merezco esto. Creo que estás mal. O sea, es atentar contra la sabiduría inmensa, omnipotente, omnipresente de nuestro Creador. Así es. Otra cosa que apunté aquí dice, lo que piensas que no debía haber sucedido, debió haber sucedido. Siempre. Las cosas no suceden porque sí. No son casualidades, hay que aceptarlo, hay que y salir fortalecidos de cada situación que podamos estar pasando. Dice, todo pensamiento que contradiga la realidad, lo único que va a traer a tu vida es algo negativo. La falta de aceptación fracasa 10 de 10. Sí, siempre. Sí. Oye, no, ¿estás enfermo de esto? No. Oye, ¿tienes alcoholismo? No, y pues todos los días en el chupe, pues. O sea, si tú te niegas a eso, a aceptar que tienes un problema,
obviamente lo único que va a crear va a ser un algo problema negativo. más largo. Así es. Otro punto es cambiar la pregunta que siempre nos hacemos cuando pasamos una situación que no nos agrada, es ¿por qué? Y hay que cambiarlo a preguntar ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estoy pasando esto? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué tengo que cambiar? ¿En qué me va a ayudar? O sea, es ¿para qué lo estoy pasando? Se dice que el tiempo todo lo cura, pero la verdad es que el tiempo puede minimizar el dolor o el sufrimiento, pero el tiempo acumula. Sí, no, a mí no me queda duda de eso. Bueno, todo está correcto, pero muchas veces decimos ya sané esta situación, ya esto lo dejé atrás, pero si no hay una sanación profunda, nuestra mente, que es algo maravilloso, va acumulando más y más y más situaciones, y en un momento como todo vasito, le vas echando gotitas de agua y en un momento se va a llenar y se va a derramar. Así es. ¿Sí? Entonces necesitamos saber que tenemos que aceptar y tenemos que encontrar la solución y la sanación para esa situación que estamos viviendo. Otro punto es no culparnos ni culpar a otros, porque eso es algo que pues es normal, que todos nos ha pasado y siempre buscamos un culpable. Claro. O soy yo y estoy lastimándome con esa culpa, o estoy culpando siempre a otro. Y la verdad es que siempre buscamos culpables, siempre. Y eso es algo que no es sano, porque las cosas no suceden por casualidad. A veces puede llegar una persona a lastimarnos, a hacernos enojar o lo que pudiera estarnos causando dolor y sufrimiento, pero no llegó a nuestra vida por casualidad. O sea, vimos o debemos de pasar ese proceso para aprender algo. No, y además de eso, también no somos maduros en decir, oye, esta es mi responsabilidad, yo estoy aquí porque yo acepté esto, ¿sí? Yo llegué a esta situación porque yo dije que sí, yo avancé, yo dejé que fueran acumulándose las cosas, muchas cosas. Entonces no nos hacemos responsables de nuestra actitud, de nuestras decisiones. Y aún así, aunque nosotros pudiéramos entender que fuimos responsables de algunas cosas, no que nos lleve a la culpa, sino que nos lleve a la reflexión, claro, al aprendizaje, a que esa lección de vida podamos salir de ahí fortalecidos, de haber aprendido, pero no a la culpa. O sea, la culpa nunca nos va a llevar a un lugar de paz, de armonía. Y también el quejarnos y el siempre buscar culpables, la queja nos va a hacer que tengamos que estar pasando por esa situación o algo parecido, porque si no salimos de una situación ya con otro conocimiento, con otro nivel de conciencia, la vida nos va a estar... Dice que la vida es tan buena maestra que si no aprendes la primera te la vuelve a repetir. Así es, o sea, si necesitamos otra lección igual o peor o parecida, la vida se va a encargar de ponérnosla hasta que no salgamos de ahí con ese conocimiento que tenemos que salir de ahí, ¿verdad? También es fácil... siempre tenemos una mentalidad de queja, de culpa a veces, ¿verdad? También culpamos cuando las cosas no pasan como uno quisiera, también culpamos al enemigo, culpamos a Satanás, y no es que yo lo esté defendiendo, ¿verdad? Pero siempre estamos culpando,
si pasó eso, ay, porque el enemigo, Satanás, él nos puso, él nos hizo, él hizo que yo hiciera esto, él hizo que yo... No, realmente no hay poder más grande que el poder de Dios y él simplemente es... Dios lo utiliza para un propósito. Sí. Decir que el diablo hace esto, hace lo otro, es minimizar el poder de Dios. Exactamente. O sea, es algo imposible porque pues Dios es omnipotente, omnipresente. El mismo diablo es parte de la creación de Él, porque Él es el creador de todo. Entonces, el momento que Él decida, pues lo haga. Exactamente, o sea, Dios es tan grande y tan poderoso que cuando Él quiera puede destruirlo, puede quitarlo. Dios puede sacarnos también de esa situación en la que en su voluntad quiere que pasemos ese proceso y pues bueno, esa mentalidad de pensar que el enemigo nos mete en una situación, que el enemigo es el culpable de esto, no, pues es que Dios es el que maneja todo en todo. Hay un versículo en la Biblia que me acordé de eso, que dice el libro de Lamentaciones 3:37, dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Entonces, de Dios sale lo malo y lo bueno. Y todo es un aprendizaje. Hay que tratar, hemos dicho desde un principio que las situaciones que podamos estar pasando, pues es difícil. Sí. Nos cuesta salir de una situación de dolor, pero hay que entender que por algo lo estamos pasando. Pues simplemente para evolucionar, a esta vida, a eso venimos, a tener una evolución, a tener un crecimiento, un aprendizaje. Es doloroso y nunca estamos dispuestos. Así es. ¿Sí? O sea, y nunca estamos dispuestos. Tenemos miedo, nos da miedo de pasar situaciones la difíciles. Incertidumbre y todo eso, porque dices, oye, pues yo no necesito pasar por esto, ¿sí? Sin embargo, pues la sabiduría del Eterno es mucho más grande que la de nosotros, ¿sí? Y si nos está llevando a unas situaciones para aprender, para sanar, para crecer, para salir fortalecidos. Sí. Otra de las cosas otro punto que nos ayuda a salir del sufrimiento es: ocúpate de tus asuntos. ¿Por qué ocúpate de tus asuntos? Porque a veces estamos metidos en los asuntos de otros, en los asuntos de Dios, y pues olvido como que estar en mis asuntos. A veces queremos tomar la actitud de Dios, ¿no? De decir, no, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite el otro? ¿Por qué Dios permite la guerra? ¿Por qué permite que haya hambre? Que haya, no sé, COVID, no sé, mil cosas. Y tomamos una actitud de Dios en vez de decir, bueno, pues yo me encargo de mí. Y obviamente eso no quiere decir que vamos a hacer nada más verlo por nosotros, sino por nuestra gente cercana, o no ser amables con las personas, o no tener una conciencia comunitaria, como yo le llamo, conciencia comunitaria, de ver por toda la gente que está rodeándote. Sin embargo, eso no quiere decir que tú puedas manejar las cosas que son de otra persona, y que la otra persona tiene que tomar sus decisiones. Exactamente. Y que tiene que tomar sus lecciones. Sí, porque a veces sufrimos por los asuntos de otros. Claro. Y eso no quiere decir, como dijiste, que no podamos ayudarlos, que no podamos apoyarlos, pero hay que diferenciar que cada quien tiene su vida, que cada quien tiene su camino, y que el camino del otro no es el mío. No, entonces hay que respetar el camino de cada quien,
y estar ahí para ayudar a nuestros semejantes y más si no es nuestra familia, pero que eso no nos afecte, es su camino. Y los asuntos, no meternos pues, mucho menos en los asuntos de Dios, porque nos gusta pensar que nos podemos sentar en su trono y juzgar, y por qué pasa esto y por qué pasa el otro. No, esos no son asuntos de nosotros, son asuntos de Dios, ¿verdad? Así es. Otro de los puntos es muy importante. Por cierto. Sí, por cierto, aprende a lidiar con tus pensamientos. Es muy difícil, imposible que los pensamientos no lleguen a nuestra mente. Así es imposible, esa es la palabra. Y los pensamientos del consciente tienen un almacén en el subconsciente. Así es. Todas nuestras creencias, todo lo que tenemos en ese subconsciente es el que a veces hace que lleguen ciertos pensamientos por nuestras creencias, por lo que nosotros hemos vivido. Y todo pensamiento que no nos lleve a la tranquilidad y a la paz, pues ese pensamiento hay que desecharlo. Es importante que no podemos controlar los pensamientos. Si nos ponemos no, es que yo ya no voy a pensar esto. No podemos controlar, pero sí podemos desecharlos, sí podemos observarlos con compasión y dejarlos pasar. Sí, sin duda yo siempre he comentado que nuestro subconsciente es un tirano que trabaja 24 horas al día y que nos está diciendo una y otra vez por qué esto, por qué el otro, y eso no hace más que crearnos un nivel de estrés, un nivel de insatisfacción, un nivel de, cuando son negativos, ¿verdad?, de problemas. Cuando son positivos, obviamente que eso levanta nuestra fe, nuestra actitud, nuestra vida misma. Entonces tenemos que alimentar nuestro subconsciente de cosas positivas para nosotros también tener una actitud positiva. Así es. Otro de los puntos es no te creas tus historias. ¿Por qué? Porque nosotros nos hacemos historias en nuestra mente de algo que, por ejemplo, a veces hasta no me saludó porque no le caigo bien, porque me tiene envidia, porque no, o sea, no te creas tus historias. A veces esos pensamientos nos mienten. Muchas veces. Sí, yo voy a mencionar un comentario que hizo pues una de las personas que yo le he aprendido muchísimo. Es un hombre que tiene muchísimos estudios, es un judío, es un maestro de Israel y le he aprendido sobre la historia del cristianismo. Él ha investigado muchísimos años sobre la historia de Jesús. A mí me sorprendió al principio que siendo judío, pues él cree en nuestro Mesías y ha investigado sobre la historia de su vida, sobre el inicio del cristianismo, y bueno, yo le he aprendido mucho a él. Y él platicaba una historia de que decía que estaba un carro en la calle y había unos muchachos que venían y estaban golpeándolo y estaban, pues sí, golpeando el carro. Entonces el vecino pensó de que ya se lo están robando, ya lo están destruyendo, y realmente pues el dueño era el que necesitaba quitarle unas piezas. Entonces ahí es que ya nos hacemos toda una historia de lo que está pasando, fíjate, de lo que creemos que está pasando. Fíjate que eso ahorita me suena, ahora con esto que acabamos de pasar del COVID, vimos casos de personas que les decían que tenían COVID y en 2x3 fallecían. Así es. ¿Por qué? Por el miedo, ¿sí? Porque ellos mentalmente ya hacían toda una historia, una cosa terrible, un drama, y eso bajaba las defensas y se iban.
o gente que se encerró, que estuvo a piedra y lodo en su casa prácticamente, y luego al final del día, pues ni les dio, ni fue algunas veces tan fuerte a quien le dio. Entonces yo creo que muchas veces el temor nos rebasa. Así es. Nos rebasa en muchas actitudes, en muchas situaciones. Dice, en el consciente hay un intérprete, un juzgador. En el subconsciente están las creencias. En el consciente ahí está el intérprete. Si podemos escuchar al intérprete. Otro ejemplo sería si yo veo afuera de mi casa a una persona que se ve sospechosa, pues a lo mejor en ese momento van a llegar pensamientos de es un sospechoso, a lo mejor quiere meterse en la casa o me quiere robar, un ejemplo. Podemos escuchar a ese intérprete, pero no creernos todas nuestras historias, porque muchas de las veces son falsas. Hay un dicho ahí que dice que si las historias que nos hacemos de preocupación se llegaran a ser reales, pues imagínate, o sea, la verdad es que no son reales. No, son inventos mentales. Y no los compramos a nosotros mismos. Sí, y la interpretación de la realidad depende de la información que tienes, las creencias, todo lo que tenemos en el subconsciente. Entonces, el intérprete está para aconsejarnos solamente, o sea, no para ya verlo como algo real. Entonces, estos son varios puntos que nos pueden ayudar a eliminar o tratar de eliminar, salir de ese sufrimiento. Como decíamos al principio, pues el dolor que llega a veces a nuestra vida, pues no podemos hacerlo a un lado, así como que nunca me va a llegar ningún dolor. No, sí nos llega, el dolor nos llega. Seguramente va a suceder. Pero sí podemos que no se convierta en el sufrimiento. Y la aceptación, yo creo que es una de las cosas también muy importantes. Y más que nada, yo diría a forma personal, no hacer del sufrimiento una forma de vida. Porque hay quien se aferra a, me sucedió esto y sufro y sufro y sufro, como el que salía con Don Gato, sufro, y así se la pasan años. Entonces yo creo que tenemos que cambiar el chip, cambiar la actitud, cambiar nuestro entendimiento de las cosas y buscar que, tú lo decías hace rato, no es por qué, es para qué. ¿Para qué? Otra de las cosas que yo aprendí es que estar en el papel de víctima cuando nos sucede algo, pues realmente no nos ayuda. Claro. Pero también es como decirle a Dios que lo que está haciendo no lo está haciendo bien. Porque no acepto una situación y entonces yo le estoy dando a entender a Dios que lo que hace Él no es correcto. Y no es así, o sea, hay que entender que todo es para bien, que todo pasa por nuestro bien. Y pues se oye fácil. Se oye fácil, pero se requiere un gran esfuerzo. Pero todos, hay algo importante, nosotros somos hechos a imagen de semejanza de Dios, entonces somos valientes, podemos ser todo lo bueno que hay en nosotros, lo podemos. Entonces, pues, hay que ser valientes. Siempre. Muy bien. ¿Es todo? Sí. Bueno, pues les agradecemos mucho, espero que estos excelentes puntos sean de ayuda para usted. Cualquier cosa, aquí estamos en Centro de Bienestar Monclova, puede comunicarse con nosotros y bueno. Aquí podemos ofrecerle terapias, ofrecemos terapias, pero ahorita quisimos hacer este video para todos aquellos que estén pasando por una situación y que les pueda servir estos puntos, pues ya si a una persona le llega a servir, para nosotros pues es ganancia. Ya es un triunfo. Así es. Un triunfo. Bueno, pues nos vemos. Gracias.